El atropellamiento de fauna silvestre ha crecido en las últimas 2 décadas en virtud del buen estado de las rutas en general de la provincia, y además que muchas de estas rutas atraviesan zonas de alta biodiversidad. En ellas sobresale el norte, ¿no? La Ruta Nacional 12 cuando ingresa al Parque Península y al Parque Iguazú, y la Ruta 101 que atraviesa todo este parque. Y entonces empezamos a tener una nueva amenaza para la fauna silvestre, para los yaguaretés en particular, además de la cacería, el desmonte, que son las amenazas históricas que han extinguido a la especie en casi todo el territorio nacional y en buena parte del continente. Entonces, hace ya 15 años se empezó a trabajar con distintos organismos, con la provincia, con Nación, viendo este tema, pero bueno, no han habido avances en realidad sobre el asfalto. Las rutas siguen estando igual. En su momento nosotros compramos radares para documentar lo que ya todos sabíamos, pero había que ponerle un número, estudio detrás, y comprobamos que el 97% de los vehículos en la Ruta Nacional 12 violan la velocidad máxima establecida, y así es que tenemos ya 6 yaguaretés muertos y un montón de otras especies. Se estima que alrededor de 5.000 animales por año mueren atropellados en el norte de la provincia, lo cual es una barbaridad, y sobre todo sabiendo que, y estando de acuerdo, como por ahí en ningún otro tema, la mayoría de los especialistas en estos asuntos, que con disminuir la velocidad vamos a llevar ese número a algo realmente muy bajo, que después hay que atender, digamos, de forma específica para ver cómo tratamos de llevarlo a cero. Así que como no han habido avances, como no nos hemos cansado de participar en reuniones, de presentar notas, de generar documentos, etcétera, etcétera, durante 15 años, decidimos junto con la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la FARN, que es una fundación muy prestigiosa, de abogados que se dedican a las cuestiones ambientales en nuestro país, presentar un recurso de amparo para exigirle a la justicia que determine las acciones que haya que seguir a quien corresponda, porque es un tema que pareciera no tener responsable, digamos, ¿no? Así que, bueno, eso es lo que hicimos. Esperamos que en estos días tener una respuesta, porque mientras nosotros hablamos acá, hay animales que están siendo atropellados y podemos perder otro yaguarete más en cualquier momento. ¿En qué juzgado presentaron esta medida? Esto se presentó en el Juzgado Federal del Dorado, porque la Ruta 12 es una ruta nacional, con lo cual la jurisdicción es de la Nación, y el responsable, cuando se defina quién es, nosotros tenemos nuestra opinión, pero cuando la justicia determine quién es y le diga, señor, usted es responsable, o a este organismo, usted es responsable, es un organismo nacional. Así que por eso es que se presenta en un juzgado federal. Cuando habla de que se tomen las medidas que se tengan que tomar, ¿a qué hace referencia? Bueno, nosotros después de investigar muchísimo, ya le digo, 15 años investigando, analizamos no solo los casos particulares, los requerimientos particulares, por ejemplo, de esta ruta, como de otras, o de este tramo de ruta, y experiencias en otros países. Lo que, digamos, la cuestión principal a abordar es bajar la velocidad, a ver cómo hacemos para que los vehículos que van violando la velocidad máxima casi en su totalidad, los hagamos disminuir. Entre todas las cosas que hubieron, nosotros desarrollamos una propuesta que está para nosotros muy bien fundamentada, además de que está presupuestada. Conseguimos un proveedor de ejemplo, digamos, lo que puede hacer Nicolás, otra persona. Perdón, lo estamos perdiendo un poquito. ¿Usted se está moviendo o algo? No, ahí me escuchas bien. Un poquito, a ver un poquito. A ver si mueve el celular. A ver, pues así lo podemos escuchar con claridad. No sé si querés que cortemos y volvamos a llamar. Ahí está bien, está bien. ¿Se hizo una propuesta? Claro, hicimos una propuesta, que de hecho se la presentamos a todos los organismos: Ministerio de Ambiente de la Nación, Ministerio de Ecología, gobernadores, bueno, un montón de... y está publicada más en nuestro sitio. De hecho, tiene un dictamen favorable de la Dirección Nacional de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente de la Nación. Sin embargo, no se trasladó
al asfalto, ¿no? ¿En qué consiste esta medida? Como son dos tramos, ¿no? Dos tramos más o menos de 14 kilómetros en total, o sea, más o menos 7 y 7, supongamos, que no tiene otros caminos que los cruzan, le da la facilidad de que usted pueda hacer una sola medida para todo ese tramo, ¿no? Entonces, lo que hablamos nosotros es del control de velocidad en tramo, que es un portal de acceso y un portal de egreso en cada extremo, ¿no?, de ese tramo de la ruta. Cuando yo ingreso por un portal, me queda registrada en forma automática mi patente, y cuando salgo lo mismo. El sistema ahí lo que hace un cálculo entre la distancia recorrida y el tiempo transcurrido, y con eso obtiene un promedio de velocidad, y si la velocidad, ese promedio excede la velocidad, emite automáticamente una multa, ¿no? Entonces no necesitas personas, no necesitas que haya alguien disponible ahí, todo automático se hace, y para nosotros va a tener un efecto disuasivo significativo, porque hoy, ¿qué pasa? Se hacen cada tanto algunas tomas de velocidad, pero al no multarse las velocidades no han bajado. Está demostrado que los carteles, que hay mucha cartelería indicada, no ha funcionado. Esos bastoncitos que se han colocado en las zonas donde hay bajos no han funcionado. O sea, todo lo que se hizo no ha tenido el efecto deseado, con lo cual, bueno, hay que seguir buscando. Como eso se demoró, le pedimos a la justicia que, por favor, ellos sea el juez quien tome cartas en el asunto, y nosotros acercamos esa propuesta. Si deciden implementar otra, bueno, habrá que ver si es eficiente. La cuestión es que se implemente alguna medida que sea eficiente y que dejemos de tener, digamos, esta masacre de animales que tenemos al divino botón. Claro, ustedes proponen una radarización. En realidad, sí, tenés radares, pero no es una radarización común, porque cuando vos pones un radar en un punto, el famoso radar de Garupá, que durante tantos años era prácticamente el único radar autorizado de la provincia, el resto eran ilegales, todos sabíamos dónde estaba el radar. Entonces uno que hace, disminuye 200 metros antes y 200 metros después, con lo cual el radar tiene un efecto sobre 400 metros, 500 metros de una ruta. En cambio acá lo que nosotros queremos, ¿por qué? Porque usted conoce dónde están los radares, entonces va a pasar lo mismo en cualquier lugar que uno ponga, va a agarrar cada tanto alguno, pero en definitiva no logró el objetivo, que es disminuir la velocidad, que es lo que nos interesa. ¿Y por qué no se hace, Nicolás? ¿Es muy costoso esto? No, tiene un costo de $500.000. Imagínese que el Parque Nacional Iguazú, la recaudación del Parque Nacional Iguazú cubre eso con apenas el 10, poquito más del por ciento de lo que recauda anualmente, y esto lo sabemos porque hemos hecho pedidos de acceso a información pública y tenemos números oficiales, con lo cual esto no existe para un Estado nacional, no tiene ningún tipo de validez, y se pagaría además en breve tiempo con las multas, pero de todos modos el Estado no tiene como finalidad invertir y recuperar lo invertido, sino que tiene como finalidad realizar obras, invertir y lograr objetivos, que en este caso sería lograr que en una zona de máxima biodiversidad del país dejemos de masacrar animales simplemente para llegar 10 minutos más rápido a destino. Ahora, ¿qué pasa con en aquellos casos donde se identifique a la persona que atropella? ¿Está contemplado en este recurso de amparo? Eso ya está contemplado en la ley. Si usted atropella, si usted va violando la velocidad máxima y atropella y mata a un yaguareté, por ejemplo, o a un tapir, porque el tapir y el yaguareté están contemplados bajo la misma ley, tienen las mismas penas y las mismas multas, desde el punto de vista legal. Si usted va violando la velocidad máxima y ahí atropella a un animal, bueno, va a tener una consecuencia legal y penal y administrativa, así de sencillo. Eso existe hoy. Lo que pasa que hoy, lo que hoy encontramos es que en general los procesos judiciales no llegan a buen término. Pero esa es otra historia, digamos. Acá el objetivo es que a través de ese control y la consecuencia de que violarlo implica multas, logremos bajar la velocidad, ¿no? O sea, nunca nuestro fin no es recaudatorio, ni mucho menos, porque además no nos interesa que nadie recaude, y nosotros no tenemos nada que ver con la recaudación, eventual recaudación que podría haber de ahí. Así que bueno, pero bueno, existiría una recaudación también. Usted piense que acá lo sabemos todo, no hace falta que yo lo diga. De hecho, yo
Nosotros hablamos constantemente con remiseros, taxistas, choferes de colectivo, que van desde Iguazú a Cataratas o desde Iguazú a Aeropuerto, y todos sabemos que van todos volando. Así que es algo que hay que corregir, porque la fauna sigue muriendo, y tenemos por un lado que la gente viene a ver una maravilla natural, patrimonio mundial de la humanidad, y por otro lado estamos masacrando los animales para llegar 10 minutos más rápido. Fíjese por qué hay tantos avistajes de yaguaretés de día en el parque brasilero, sobre la calle, porque ahí están controladas las velocidades. Ahí esos yaguaretés van y vienen de Brasil a Argentina, el río Iguazú lo cruzan como si nada, y sin embargo, entre el lado argentino, las especies son muy difíciles de ver, porque saben, se dan cuenta, perciben el riesgo que existe. En cambio, del lado brasilero está mucho más controlado. Usted no puede ingresar con su vehículo a cualquier hora, ir hasta cualquier lugar, tiene que dejarlo en un lugar, ahí tomar un colectivo, y los remises, etcétera, les dan un GPS por el cual les controlan la velocidad. Es decir, para el tramo este de la Ruta 12, que es más largo, está esta propuesta, y después dentro del Parque Nacional, en realidad Parques Nacionales ya lo podría implementar, tanto para el acceso a Cataratas como para el acceso a Aeropuerto. Esos son dos caminos internos del parque, con lo cual el parque ahí puede hacer lo que quiera, pero bueno, no lo han hecho. Hacen algunas medidas para nosotros muy suaves, que no han logrado tener el objetivo que todos queremos, y que se abran las reuniones de llevarle los atropellamientos a cero, ¿no? Ya es hora para nosotros de que haya algo sensible que realmente nos lleve a tener una tasa de mortalidad mínima. ¿Cuándo estaría la respuesta de la justicia? No lo sabemos, esperamos la semana que viene tener respuesta, porque justamente un recurso de amparo es algo urgente. ¿Presentaron alguna vez una medida similar anteriormente? No, por este tema no se presentó una medida similar, no. Correcto. Así Bueno, que veremos qué pasa. También a veces pasa que, bueno, son temas desconocidos para un juez, entonces puede llevar un poquito más de tiempo. Bueno, acá se creó un juzgado ambiental en la provincia. Claro, pero bueno, todavía no tiene juez, Claro. de hecho están en convocatoria, así que cuando esto esté funcionando bien, directamente vamos a recurrir a ese juzgado, pero mientras tanto tenemos que recurrir a esto, y sobre todo va a llevar un tiempo de formación para el juez, fiscal y todas las personas que trabajan en ese juzgado ambiental, para conocerse con la amplitud y variedad de temas ambientales que tiene la provincia, ¿no? Que son muchísimos, algunos muy complejos, otros más sencillos. Para nosotros es un tema sencillo, no hace falta más que conocer un poco lo que, digamos, qué es lo que sucede, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, y de qué manera se puede mitigar esa consecuencia atendiendo justamente a las causas, ¿no? Hay mucha experiencia, hay mucha gente trabajando, estamos nosotros, hay otras ONGs, en parques nacionales hay muchísima información. Pues ya le digo, esto no es potestad, por ejemplo, del intendente del Parque Iguazú. No tiene la potestad él de instalar un reductor de velocidad en la ruta 101 o en la ruta 12. Eso le compete a otros organismos que además que por ahí no están en la temática ambiental. Entonces a veces pasa eso, que en este caso en particular podríamos decir que es como un tema que no tiene dueño, ¿no? Claro. Entonces lo que hay que hacer es, bueno, encontrar mediante la justicia, digamos, no tiene designado, porque si uno encuentra, va a llegar hasta, bueno, esta es la persona de máxima responsabilidad, ahí tiene que hablar, por ejemplo, con el ministro de Ambiente de la Nación, con el ministro de Ecología de la provincia, y ponerse de acuerdo, y por ejemplo, el Ministerio de Infraestructura es el que ejecuta las obras, ¿no? Porque Vialidad Nacional, por ejemplo, no puede hacer obras por sí mismo. Vialidad Nacional lo que va a hacer es ejecuta las obras que le indiquen sobre el asfalto, atendiendo a las normativas que existen, y eventualmente habrá que modificar normativas, porque muchas reuniones dicen, no se puede por norma, hay que modificar la norma. Cuando la norma es obsoleta, hay que modificarla. Más allá de que después, cuando se instalan los radares, los instala Vialidad, pero el que homologa, es decir, el que los valide, dice este radar tiene validez, con lo cual la multa se puede aplicar y cobrar, es válida legalmente, es la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Con lo cual hay un montón de actores, pero falta uno que sea el que dice, bueno, ahora voy a hacer esto, acá están los fondos y acá se hace la construcción de la obra.
Más Bien. allá de que, porque a nosotros mucha gente nos dice, bueno, pero ¿por qué solo la Ruta 12? ¿Por qué no todo el país? Porque esto pasa en todo el país, en muchos lugares, esto es como un sitio rojo, digamos, podríamos decir, en cuanto a la gravedad del asunto, que tiene que ver con varios motivos. Uno, la alta biodiversidad de la zona, y dos, el alto flujo vehicular. Entonces, nosotros pensamos que si nos vamos a todo el país, es tan amplio el asunto que nos podemos llegar a demorar años, como con muchos otros temas. Entonces dijimos, vamos acá a atender a este paciente que está muy grave y que en cualquier momento empeora, y después vemos cómo esto sirve de ejemplo y derrama primero a lugares vecinos, porque después hay que pasar la ruta 101 que está al lado, después hay que pasar la ruta 19 que atraviesa el Parque Uruguay que está un poquito más allá, y así sucesivamente habría que ir y llegar hasta una ley de presupuestos mínimos para generar impacto ambiental en rutas que atraviesen zonas de alta biodiversidad en Argentina, que hay un montón. Y acá está bueno, me anticipo a una eventual pregunta, acá está bueno saber que, por dice, bueno, pero los costos, cuando estas previsiones se empiezan a contemplar de entrada, no hay impacto prácticamente en los costos, como con casi todas las cuestiones. Ahora, cuando usted hizo una ruta mal o no la hizo sin prever el lugar donde atraviesa, y bueno, después hay que corregir. Esto es como usted construye un edificio medio torcido, enderezarlo a veces le sale más difícil que bajarlo y hacerlo de nuevo, ¿no? Bien. Entonces, lo que hay que hacer es prevenir, contemplar, digamos, deben convivir aquellos organismos, por ejemplo, que generan obras de infraestructura con aquellos organismos que velan por la conservación de la biodiversidad, y sucesivamente. Debe haber una interacción que por ahí no está todavía aceitada entre los distintos organismos de un mismo país.